Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Géminis, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Como siempre, infinitas gracias por estar acá. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Atentos, atentas. Te voy a invitar a que te suscribas al canal, ya que me he dado cuenta que la mayoría de las personas que ven mis videos no se han suscrito a mi canal todavía, así que si te gustaría apoyar el canal, así yo puedo seguir generando este tipo de contenido de forma gratuita para YouTube, te voy a invitar a que te suscribas, ya que también cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a hacer un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. Así que dale ahí, dale a suscribir. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Desnuda de Ricardo Arjona y Don de Miranda. Bien, vamos a entrar a observar. Tenemos la energía de tu persona especial acá arriba. Tu persona, para tu persona, tú eres un deseo, un sueño hecho realidad. La verdad es que te ve como un alma gemela. Tenemos mucha energía de almas gemelas acá. Pero hay ciertas cosas que no dice. Siento que tu persona es muy reservada, especialmente con lo que tiene que ver en construir algo en conjunto. Bien, como que se abstiene un poco. Siento que se está cuidando, está reteniendo, está guardando algo. Bien, vamos a observar un poco más de qué se trata porque esto lo retiene. Puede ser que ustedes dos estén a la distancia con la carta del mundo, pero nuevamente me habla de autorrealización. Bien, la imagen de lo que está haciendo tu persona especial acá se ve como que hay cariño. Bien, se ve como que quiere trabajar en conjunto, pero de seguro hay algunos miedos que lo están bloqueando que vamos a observar, ¿ok, Géminis? Tú por tu parte tienes el 2 de bastos. Esta persona es importante para ti, pero como esta persona tampoco te da muchas señales, no tiene mucha claridad, entonces no lo podemos observar bien. Es tu posición la que está un poco más complicada. Recuerda también que esta puede ser una lectura espejo. Tú tienes el 4 de copas al reverso, bien, y el caballero de copas al reverso. Y el 5 de espadas. Puedes estar pensando que esta persona quizá no está interesada, que no te quiere porque quizá no lo demuestra mucho. Bien, pero quizá nos tenemos que permitir jugar un poquitito acá con la carta del juego. Bien, porque quizá estás pensando, no, yo hago todo. Bien, no, esta persona no me ofrece mucho. La verdad es que se está resguardando. Es una persona que pudo haber pasado por bastantes cosas y se está resguardando, se está cuidando emocionalmente. Que no te afecten tus propios pensamientos porque quizás nosotros tampoco estamos pensando tan claramente. Bien. Tu persona se ve en una mejor posición si te quieres, te atesora, te quiere cuidar. Bien. Ojo con eso. Pero al mismo tiempo tampoco está avanzando. Entonces me gustaría observar un poquitito más de qué se trata esto. También me está hablando de separación, pero con la carta del mundo me puede indicar separación de distancia física o separación de que no estén hablando hace un tiempo o que hayan decidido tomar distancia. Bien. Vamos a ver qué más nos pueden decir acerca de tu persona especial, qué más nos pueden decir acerca de ti. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Le vamos a hacer preguntas a los guías también, a los guías espirituales. Vamos a buscar consejitos y al final del video vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona de Géminis? ¿Cuáles son sus sentimientos? Ok. Siento que esta es la explicación de por qué no ha actuado o por qué se guarda, ¿no? Por qué guarda sus emociones, por qué no se expresa, ¿bien? Tiene muchas cargas emocionales del pasado y quiere tomar la decisión correcta en cómo acercarse a ti, porque ahora tiene este tipo de energía como que va y viene, entra y sale de tu vida. Aparentemente es como un alma libre, no logra hacer una oferta apropiada de estabilidad como la que le gustaría hacerte. Siento que tiene muchas frustraciones del pasado, sin embargo quiere salir victorioso contigo. Está un poco desconectado de su intuición. Ok, vamos a mirar un poquito más para entender la idea completa que nos quieren dar los guías. Hay un ciclo de decepciones que tienen que ver con el pasado que él no o ella no han podido cerrar y esto no les permite avanzar.
Bien, entonces como que hay una parte de sí mismo que quiere cerrar ciclo, otra parte que no quiere cerrar ciclo o le está costando emocionalmente. Y eso le impide acercarse a ti personalmente. Pero quiere tener algo positivo contigo, quiere construir algo. Eso es lo que está en sus sentimientos, ¿no? Quiere poder hacer esta oferta de estabilidad, pero sabe que no la puede hacer a menos de que cierre los ciclos que tiene que cerrar. Bien, vamos a mirar guías espirituales, muchas gracias, cuáles son las energías de Géminis. Bien, tú quieres celebrar con esta persona, tenemos el 3 de copas, la carta del mundo. También, al igual que tu persona, las de copas, quieres conectar con esta persona, sientes mucho amor, 2 de copas, wow. La de bastos, pero tú también te sientes un poco como que tienes que cuidar tu energía con esta persona, te tienes que poner a la defensiva un poquitito porque no sabes bien cómo se siente, y eso es obvio porque no te lo expresa. Como que tú sabes que hay algo, que esta persona tiene sentimientos por ti, o algo te lo demuestra, como que por ahí algo se lo escapa, pero todavía tu persona se guarda, se oculta mucho. Pero sí hay cariño, ¿ok? Y eso no ha dejado de ser, pero todo esto tiene que ver con cierre de ciclos anteriores que tiene esta persona que cerrar. Puede ser también que esté muy enfocada en el trabajo con tantas cartas de pentáculos, que por eso diga, bueno, quizás no me voy a mover hacia Géminis hasta que tenga listo mis proyectos, por ejemplo, que pueda cerrar esos ciclos, pero acá sí quiere, acá sí hay ciertas ofertas, pero las vamos a mirar un poquitito más, no nos vamos a quedar acá, ¿ok? No sientas que todo está perdido, que esta persona no te quiere, veo que tú estás muy entregado o entregada a esto. Sin embargo, como no ves un poco de reciprocidad, como que siento que hay un espacio como de confusión, ¿no? Ahí como se da el malentendido. Esta persona puede ser que a veces te ignore, por ejemplo, que a veces te dejen visto los mensajes, pero no es porque no te quiera, sino que porque tiene que hacer algo primero antes de poder estar contigo. Y eso sin duda te ha afectado y no te deja ver con claridad también el hecho de que esta persona sí te quiere, y obviamente es mucho más difícil si es que no te lo demuestra. Vamos a mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Puedes estar lidiando con un Piscis, un Tauro, un Capricornio o un Aries. Recuerda que estos signos no son limitantes o nos pueden estar hablando desde el signo lunar o ascendente de tu persona. Me gustaría mirar unas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir a partir de la persona de... Sin querer lo puse en Libra, también pueden estar lidiando con un Libra, Géminis. Dice, tú mereces amor. Reconciliación. Y vale la pena esperar. Eso es lo que te anuncia. La decepción. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es lo que se siente también, como que tu persona se esconde detrás de unas máscaras, como que quizá le da miedo ser vulnerable, no quiere expresar tantos sentimientos porque así se cuida. Pero dicen acá, vale la pena esperar porque tú mereces amor. Y puede haber una reconciliación o una unión, ¿bien? Ambas dos, o como les llegue, de acuerdo a su situación, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Géminis, te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Y vamos a ver qué nos contestan los guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona especial de Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Recuperación. Bien, hay un proceso de sanación que hay que hacer aquí dentro de los próximos meses, porque hoy no es el momento correcto, no es el momento apropiado para la manifestación de esto. Sin embargo, busca la meditación porque te puede ayudar. También dice, espera, la situación va a mejorar. Bien, entonces como que siento que esto tiene que ver con un poco de paciencia. No nos agobiemos todavía, por lo menos. Vamos a ver qué pasa en las siguientes lecturas, Géminis. Pero dice, la situación va a mejorar, así que confía en tu intuición. Me muestran acá los delfines, si es que eso tiene algún significado especial para ustedes o para alguno de ustedes. Pero sin embargo los delfines tienen una conexión espiritual muy importante. Son seres muy evolucionados del mundo animal, ¿bien? Puede ser que haya alguna conexión espiritual ahí importante o que tus guías están haciendo notar durante esta lectura si es que los delfines resuenan contigo, ¿vale? Vamos a mirar un consejito más y vamos a pasar a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Me gustaría ver, ¿sabes qué? Me gustaría ver si es que tiene un par de mensajes para decirnos esta persona. Hay una larga distancia entre nosotros, literalmente para muchos de ustedes va a haber una larga distancia entre ustedes, de país.
Bien, dice, tienes que dejarme ir. Esto, siento que tienes que dejarme ir, tiene que ver con la preocupación, ¿no? Dice, me asusté de lo que estaba sintiendo por ti, me fui y lo siento, porque no estoy buscando una relación por el momento. Bien, me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento, entonces se esconde, eso es lo que se guarda, ¿ok? Quiero trabajar en esto y poner mi esfuerzo en hacerte feliz, pero claro, hay gente que necesita su tiempo, necesita su espacio, por así decirlo, para poder sanar, reentender ciertas cosas, hacer sus proyectos, conectarse o tener esa apertura al amor. Bien, quizá tu persona todavía no está lista, pero no te ha dejado de querer, ojo con eso. Vamos a ver, muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Géminis? Ok, el 5 de bastos al reverso, el 4 de bastos al reverso, el 6 de bastos, muchos bastos, tiene mucho deseo por ti, ¿no? Ok, quiere salir victorioso contigo, pero le da miedo. Le da miedo el abandono, le da miedo el rechazo, le da miedo pasar por las experiencias pasadas. Ok. Vemos cierta desconexión espiritual. Acá ahí puede estar lidiando con un Tauro, con la carta de la justicia, puede estar lidiando con un Libra. A ver. Se ven nuevas oportunidades si tu persona aquí está haciendo ofertas de paje de pentáculo, ¿no es cierto? Oferta de estabilidad, pero también los pajes se mueven, las cartas de pentáculo se mueven de forma muy lenta. ¿Por qué? Porque a la base esta persona tiene miedo y ese orgullo que muchas veces se muestra en este 6 de bastos tiene que ver con nuestro propio ego, con nuestro propio miedo. Entonces yo me muevo como una persona muy atractiva, lo tengo todo claro, pero en el fondo no lo tengo todo claro, hay poca estabilidad en mi vida. Posiblemente lo que quieres sí es tener estabilidad, porque necesitamos pasar por el 4 y el 5 para poder llegar a este 6 de bastos. ¿Se entiende? Tiene que ser una seguidilla de trabajos que hay que hacer. Entonces, tiene que dejar ir el conflicto mental que tiene, los miedos, las dudas, las inseguridades. Para encontrar la estabilidad en sí mismo, se tienen que encontrar a sí mismo desde la espiritualidad. Bien, un poco de tiempo, quizá la separación o el no estar en contacto 24/7, por así decirlo, les hace bien también. Porque es una oportunidad de reconocimiento. Y así se ve un poco más de unión con la carta de la justicia. Para algunos de ustedes, la persona con la que están, quizás está en un matrimonio y tiene que entrar en separación para poder hacerte esta oferta con la carta de la justicia y entrar en unión contigo. Esto es parte de un proceso. Necesita trabajarlo en sí mismo primero antes que contigo. Por eso, piano, piano. Piano, piano, tranquilo, Géminis. Vamos a ver qué es lo que está pasando las próximas semanas. Así que quédate atento, quédate atenta al próximo video. Para eso te invito a que te suscribas y le des a la campanita, que por favor apoyes el canal. Muchísimas gracias por estar acá. Espero que esta lectura te haya dado cierta claridad del por qué todavía tu persona no está tomando acción. Pero si hay cariño, si te quiere, solamente que a partir de experiencias pasadas ten un poco de miedo, pero ofertas vienen para ti, ¿ok? Muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día, cariño. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.